General Augusto Moisés García Ochoa, bajo sospecha de Estados Unidos por ligas con el crimen organizado. Se perfila como director de aduanas en México. No, es una chulada. Esta nota tiene menos de 10 días que salió, pero que le hemos dado seguimiento porque todavía no lo nombraban. El tema es que ya no nos dio tiempo de comentarlo y sigue todavía en el aire. Estuve platicando con algunos empresarios que tienen este tema de importar y exportar y de alto nivel, y ellos me confirmaban que sí, que hay una muy fuerte, casi segura información de que este general es el que va a quedar al frente de las aduanas de México por parte de la Sedena. Recordemos que López Obrador le entregó las aduanas a la Sedena. Bueno, la Sedena va a determinar que sea el general Augusto Moisés, a quien le apodan el señor de los diezmos. Grave lo que se está informando. El llamado señor de los diezmos, general Augusto Moisés García Ochoa, continúa haciendo negocios con grupos delictivos, quienes lo financian y buscan colocarlo al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, para seguir operando con impunidad. Una nota que publica el periódico Palco Noticias y que estuve revisando, y además hay varios medios de comunicación que han hecho un seguimiento brutal de su historial. Ahorita vamos a hurgar un poco. Aristegui Noticias, como siempre, hizo una excelente investigación sobre quién era este general desde que se le vinculaba a temas de espionaje. De acuerdo con diversas publicaciones en medios de comunicación a nivel nacional, el general García Ochoa ha sido vinculado con el actual director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el general Dr. André Vollenbaum Lisson, así como con su hermano César Raúl Vollenbaum Lisson, quienes en complicidad con Diana Follum, hija de Follum, y Eric Giován Lozano Díaz, alias El Chucho, han establecido redes de colaboración. Lozano Díaz, quien fue protagonista de los titulares este fin de semana pasado por sus nexos con el cartel de los Zetas, cambió su identidad a Fernando Bermejo Ruiz y sigue operando con impunidad gracias a estos vínculos. Lozano Díaz maneja recintos fiscales en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y es conocido como el operador financiero de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40. Bueno, la nota está fuertísima. Jefe de la organización criminal de los Zetas. Se reporta que el general García Ochoa mantiene reuniones y comunicación constante con Lozano Díaz. Esta información fue presentada el viernes 11 de octubre, apenas el 11 de octubre del 2024, y coincide con datos previamente validados en el portal de Aristegui Noticias del 4 de diciembre del 2013, tengo esa nota por cierto, así como por la revista Proceso del 16 de julio del año 2012. Entre el 2011 y el 2012, el general Moisés García Ochoa firmó 5 contratos por un monto de 5,000 millones de pesos para la compra de equipo de espionaje, de teléfonos celulares y comunicación por internet. El periódico El Universal citó fuentes militares que confirmaron que parte de ese equipo fue puesto a disposición de altos mandos del ejército, encabezados por el general García Ochoa, quien en ese momento era el director general de la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Sedena. Se sospecha que estos equipos fueron utilizados para beneficios personales y de su círculo cercano. Además que con estos equipos se supone, inclusive, extorsionaban a grupos delictivos y a otros más los ayudaban a cambio de otorgar impunidad por intercambio de cobro en efectivo. El diario estadounidense The New York Times, publicó que el gobierno de Estados Unidos tiene vetado al general García Ochoa
como posible titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en aquel momento en que se buscaba quién sustituiría al saliente. Y bueno, en el periódico informan que, en el New York Times, informan que él estaba vinculado a grupos delictivos y que por eso Estados Unidos lo vetó. Bueno, lo grave de este asunto es que lo están asociando primero con personajes que están involucrados en las aduanas de México. Como lo dice este portal, hay una serie de personajes que tienen ya presencia aduanal, inclusive ya en el nuevo aeropuerto, el AIFA. Así que llama la atención que tengas un general que ya de por sí estaba señalado de estar involucrado en ligas con el narcotráfico, y que de pronto pues tengas a este general como un posible director de la agencia de aduanas en esta nueva administración. Es grave sin duda. Ahora, todo esto son publicaciones en los medios. Desde aquel entonces, se llama la atención, desde aquel entonces lo han negado. No solamente lo han negado, estamos hablando desde el 2011 en que se le empezó a involucrar al general con cuestiones sospechosas. O salía a la luz publicaciones en medios de comunicación. Lo único que hacían era negarlo y la Sedena encubrirlo. No, el general no ha sido juzgado. No hay una carpeta de investigación en su contra. O sea, eso sí hay que reconocerlo. O sea, nadie lo ha investigado, nadie le ha dado seguimiento y mucho menos tiene una sentencia. Así que no se le puede acusar de ser ya un criminal que bajo un proceso de investigación se le haya encontrado culpable de estos señalamientos que se le han hecho en los medios de comunicación. Lo que llama la atención es que no es un señalamiento, han sido en varios momentos, en varias diferentes administraciones, e incluso en un medio como el New York Times, que ha salido a la luz el nombre de este general con vínculos hacia el crimen organizado, y nadie ha abierto ninguna carpeta. ¿Tiene goza de su presunción de inocencia? Claro que sí. Nadie es culpable hasta que se le encuentre culpable. Pero mínimo las instituciones deberían de abrir carpetas de investigación, deberían de decir, bueno, ¿por qué están señalando al general no una vez, sino muchas veces? Bueno, tiene el apodo, el señor de los diezmos. Hasta ahí es el México común. Ahora, el México de la 4T es que agarres un general con todo este perfil y lo estés promoviendo para una posición importantísima en nuestro país: controlar las aduanas. No, bueno, es una chulada. No. De verdad, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Voy a revisar la nota del 6 de noviembre. Pero no es del 6 de noviembre, es del 4 de diciembre del 2013. Fíjense desde cuándo. 4 de diciembre del 2013. Déjenme ver si pongo la imagen, porque sería importante que tuvieran la imagen para que se confirme que no estamos hablando por hablar, porque no va a faltar quien se ofenda porque de pronto nos pusimos a acusar a un general. De verdad, soy muy... Yo admiro mucho a las fuerzas castrenses, pero estas no son las fuerzas que yo admiraba. Se han convertido en una pandilla de ladrones patrocinados por la 4T, y eso la verdad me molesta mucho porque han destruido al ejército. Bueno, lo que tenemos en pantalla, para que no haya duda, es una nota publicada el 13
El 13 de diciembre el 4 de diciembre del 2013. No puede ser. Voy a ampliar la fecha. Es el portal de Aristegui. Ahí está, 4 de diciembre del 2013. Fíjense nada más desde cuándo. Hasta joven se ve el general. Fíjense además la imagen, ¿no? Cómo cambia. A ver, voy a cerrarlo un poquito más. Para que la tengan ahí enfrente la nota. Ok. Bueno, en Aristegui Noticias se publicó en aquel entonces, cuando los chairos amaban Aristegui Noticias. Nombran jefe de zona militar al general que hizo compras millonarias de equipo de espionaje. El general de división Augusto Moisés García Ochoa, quien según el New York Times fue vetado por Estados Unidos como el titular de la Sedena, por presuntos vínculos con el narco, será comandante del ejército en los estados de Baja California Sur y Sonora. Además, el general siempre ha controlado esa zona. Híjole, qué chulada. El presidente Enrique Peña Nieto nombró al general de división Augusto Moisés García Ochoa como nuevo jefe de la segunda zona militar, con base en Mexicali y con responsabilidad militar en los estados de Baja California Sur y Sonora. Se trata del mismo general que entre el 2012 firmó 5 contratos por un monto de 5,000 millones de pesos para la compra del equipo de espionaje de teléfonos celulares y comunicaciones por internet. Los contratos fueron otorgados por asignación directa a un solo proveedor y fueron firmados por García Ochoa, quien se desempeñaba entonces como director general de administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el área que hace las adquisiciones, el que compra en el ejército. Por eso le llamaban el señor de los diezmos, pues decían que cobraba el 10% por todo lo que se compraba. Después de la elección presidencial del 2012, García Ochoa fue mencionado entre los candidatos a sustituir al general Guillermo Galván en lugar de Cienfuegos. Fíjense, no lo consiguió. En febrero del 2013, el diario estadounidense The New York Times publicó que el gobierno de Estados Unidos vetó a García Ochoa como nuevo titular de la defensa por presuntos vínculos del militar con el narcotráfico. O sea, desde entonces en Estados Unidos le pusieron el dedo y dijeron que tenía vínculos con el narcotráfico. El gobierno de Enrique Peña Nieto y la Embajada de Estados Unidos en México negaron esta información. A la fecha, García Ochoa, pero en el New York Times estaba publicado. Bueno, las compras del equipo de espionaje. El 16 de julio del 2012, Noticias MBS y Aristegui Noticias, todavía era cuando Carmen estaba en MBS, revelaron documentos que prueban que la Sedena compró entre marzo del 2011 y marzo del 2012 equipos especiales para realizar espionaje de teléfonos celulares y comunicación por internet por un monto de 5,000 millones de pesos. Bueno, el supuesto veto de Estados Unidos a García Ochoa. En febrero del 2013, el New York Times reporta que el gobierno de Estados Unidos vetó el nombramiento del general García Ochoa como secretario de Defensa del presidente Peña Nieto, por sospechar que el militar tenía vínculos con el narcotráfico. Y esto me recuerda que en alguna ocasión, de esta forma, también fue como vetaron a Manuel Bartlett para que fuera el candidato presidencial. A Miguel de la Madrid lo presionó Bartlett, lo hizo todas las jugadas posibles para que Bartlett fuera el candidato. De la única forma que no pudo ser el candidato, o sea, estuvo a punto de ser el candidato a presidente de México, Bartlett. Y se sabe que quien veta a Bartlett es el gobierno de Estados Unidos, que le lanza una fuerte advertencia a Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid toma la decisión entonces de mandar a Carlos Salinas de Gortari. Pero es a través de un veto que hace Estados Unidos. Nuevamente nos enteramos de un veto de este general para ser el secretario de la Defensa Nacional. Y bueno. El New York Times reportó que Wayne manifestó la preocupación de Washington respecto al general.
La advertencia sobre el general García Ochoa iban desde la sospecha de la DEA de que tenía vínculos con el narcotráfico el general, hasta la inquietud del Pentágono del que el general había malversado dinero de contratos y había hecho mal uso de suministros militares. Pues fíjense, hasta el Pentágono sospecha de este general. La Secretaría de Gobernación rechazó en aquel entonces la publicación del New York Times, la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto, e informó que el presidente Peña Nieto nombró libremente al actual secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en aquel entonces rechazó que su gobierno haya participado en la designación del titular de la Sedena. Claro que no iban a aceptar, pero además fíjense qué es lo que rechazó. La embajada lo único que dijo: nosotros no interferimos en el nombramiento del secretario, respetamos la autonomía de México. Eso es lo que dijo la embajada. Nunca dijo el general es inocente. Casi lo mismo que pasó con López Obrador ahora que fue señalado de ser financiado por el narcotráfico. Dijeron, sí había una investigación y sí se cerró. El presidente Obama dio la orden de cerrarla. Ok. Pero jamás dijeron, sí, López Obrador era inocente. O sea, lo mismo pasó con este general.